Minutos de la noche ha venido el candidato presidencial colombiano por el Centro Democrático, Iván Duque. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido, bienvenido. Es un placer estar acá en tu programa. Es un placer, es un gran honor recibirte. Te felicito por haber obtenido la nominación del Centro Democrático. Me dio una gran alegría. La vaticinaste, Jaime. Sí, el año pasado. ¿Cómo estás de ánimo? Muy bien. Estoy feliz recorriendo el país, hablando con la ciudadanía, transmitiéndole nuestro programa de gobierno, nuestras propuestas, entusiasmando también a la juventud colombiana. Yo digo una cosa, Jaime, Colombia es un país donde la gran mayoría somos menores de 45 años, 73% de la población. Queremos gobernar para todos y con todos. Tanto como 73% menores de 45 Así años. es. Y tú eres... 42 en agosto, o sea que soy 41 años. años. Amplia mayoría. Sí. ¿Qué día de agosto? 1 de agosto. 1 de agosto. O sea que a lo mejor cuando tomes posesión habrás cumplido ya... 42. 6 días después. 6 días después. ¿Qué te parece, comenzando por lo último, qué te parece que a Timochenko le tiren huevos? Jaime, los colombianos estamos indignados. Estamos indignados porque quienes han cometido sistemáticamente crímenes de lesa humanidad, reclutado niños, sembrado el país de minas antipersonales, narcotraficado, cometido toda clase de vejámenes, ahora tienen el descaro de presentarse como candidatos a la presidencia o al Congreso, sin haber reparado a las víctimas, sin haber dicho toda la verdad, sin haber pagado penas, y obviamente la sociedad colombiana transmite esa indignación. ¿Y por qué Santos dice que no está bien, que es una agresión baja, repudiable y que no hay que agredir o tirar huevos a candidatos? Jaime, la actitud del presidente Santos es una actitud deplorable, porque él se indigna por la gente que le tira huevos a Timochenko, pero no se indigna por la gente a la cual Timochenko les tiró granadas o les ordenó toda clase de crímenes. Es más, les negoció a ellos una justicia hecha a la medida de sus pretensiones de impunidad. Les permitió manosear la Constitución colombiana. Entonces yo lo que digo es, el presidente no puede ser así de descarado con un país. Lo que los colombianos esperábamos de un presidente era que cumpliera el deber constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Si tú fueras presidente de Colombia, ¿qué harías con Timochenko? Jaime, yo pienso varias cosas. Primero, ellos se supone que negociaron como una organización monolítica, se supone. Y ahora tienen poco menos de 2.000 hombres en algunos lugares del territorio armados, que les llaman disidencias. Tienen además dineros escondidos. Primer mensaje que le quiero mandar a la sociedad colombiana. Armas escondidas y dineros escondidos implica que cualquiera de ellos pierda todos los beneficios y les caiga todo el peso de la ley, incluida la reactivación de las órdenes de extradición. Yo he dicho, el narcotráfico no puede ser un delito amnistiable como lo negociaron con ese señor. O sea, si no devuelven todas las armas y todos los dineros escondidos, ¿pueden ir a la cárcel en Colombia o acá? Eso es lo que yo estoy proponiendo. Es que tienen que perder los beneficios de manera inmediata. Y la otra cosa, Jaime, yo creo que tenemos un deber moral los colombianos. Y es insistir en que ningún criminal de lesa humanidad pueda hacer política. Porque de hecho la Constitución colombiana prohíbe que cualquier colombiano que cometa un delito pueda aspirar a un cargo de elección popular. Pero aquí se manoseó la Constitución para ponerla al servicio de las pretensiones de impunidad de ellos. Entonces yo creo que tenemos que recuperar ese sentimiento. Pero una cosa que quisiera decirte adicional, es muy grave, que ellos hayan dejado el narcotráfico institucionalizado. Hoy Colombia tiene más hectáreas sembradas de coca de las que teníamos cuando empezó el Plan Colombia. Muchas más, ¿no? Consecuencias, mucho más. Y es la consecuencia de esto. Y vemos ahora al ELN también pretendiendo con el capricho del hermanito menor tener exactamente los mismos beneficios del hermanito mayor. Curules, emisoras, dinero, la capacidad de manosear la Constitución. Tenemos de una vez por todas los colombianos que decirle al criminal, el que la hace, la paga. ¿También podrían pagar sus crímenes de lesa humanidad los representantes de las FARC que entren en el Congreso colombiano después del 11 de marzo? Esa es una pantomima, Jaime. Es una pantomima porque cuando se negoció, dijeron que se iba a reglamentar la justicia especial. Pues resulta que la justicia especial
no limita los derechos políticos para ninguno de esos criminales, aún presentándose a esa justicia. Y tratan de acomodar las normas para que sea compatible el ejercicio de la representación política con el cumplimiento de penas simbólicas. Y la pantomima mayor es que en la reglamentación de la justicia especial dicen que quien, entre comillas, diga toda la verdad no tiene cárcel. Pero a su vez dice que decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades. Entonces un señor se presenta, habla y habla y habla largas horas, asume que se dijo la verdad, no tiene pena carcelaria y entonces le ponen una pena simbólica, casi que humillante con las propias víctimas. Pero no se verifica si lo que dijo corresponde en efecto a la verdad. Ese es el problema también en la investigación, Jaime. Por eso todo esto es esa justicia es como un petimetri de sastrería, que lo hicieron en función de las pretensiones de impunidad de ese grupo. Si tú eres presidente y, por ejemplo, Iván Márquez es senador, ¿tú tratarías de despojarlo de sus fueros parlamentarios para que enfrente a la justicia? Yo haría una cosa que es elemental. Primero, a esa justicia como está concebida, esa justicia especial, hoy tenemos que derogarla, porque como está, es un monumento a la impunidad. Claro, es que es tan especial esa justicia que ya es injusticia, ¿no? Es que es una justicia para burlarse de la esencia de una justicia, y es que haya sanciones proporcionales a los crímenes que se cometieron. Jaime, yo he reconocido una cosa. En un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, uno puede reducir penas, pero lo que no puede es tener la ausencia de penas. Y parte de lo que yo he venido defendiendo desde hace tiempo, inclusive cuando fui vocero en la campaña del plebiscito por el no, es que Colombia, con más de 100 y pico de países, decidió entrar al Estatuto de Roma para que no queden en la impunidad ciertos crímenes, y ahí se habla de penas proporcionales y efectivas. Hoy lo que estamos viendo es que esos criminales, que además ya tienen sentencias en su contra, se están burlando de los colombianos y no van a tener ni cárcel ni medidas proporcionales. Claro, no es solo que hay ausencia de penas, ausencia de castigos proporcionales a los daños que ellos han infligido, pero además hay premios. No es solo que no te castigo, sino que te doy un premio o varios. De manera que es comprensible que la sociedad esté indignada y desapruebe a gente que, digamos, son rostros de la injusticia. Ahora, ¿tendría sentido, si tú eres presidente de Colombia, convocar a un referéndum, a un plebiscito para que el pueblo se exprese sobre estas cuestiones espinosas? ¿O tú crees que el pueblo habló con suficiente elocuencia en el referéndum que ganó el no? Sin duda alguna, yo creo que esa es de las elecciones más difíciles que ha tenido Colombia, las más injustas, si se quiere, porque quienes estábamos defendiendo el no, nos enfrentamos a toda la capacidad del Estado. El no permitir que hubiera financiamiento público de las campañas, el no permitir que se limitara la publicidad estatal, el motivar a los funcionarios públicos a hacer política, y aún así ganamos. Y ganamos para buscar una oportunidad de construir un gran acuerdo nacional y hacerle las modificaciones estructurales a esos acuerdos que afectaran el Estado de Derecho. El gobierno pasó de largo, se burló de esa expresión ciudadana, refrendó espuriamente en el Congreso, con las mayorías derrotadas en las urnas, esos acuerdos. Y después los reglamentó, y los reglamentó para incubar en el ordenamiento jurídico todas esas medidas de impunidad. El deber nuestro no es hacer trizas, pero es hacerle todas las modificaciones estructurales que se requieran. ¿Para qué? Para defender el principio de justicia, para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable, para que la erradicación de los cultivos ilícitos sea obligatoria y no voluntaria, para que las armas y dineros escondidos implique que los cabecillas pierdan todos los beneficios. Gustavo Petro, según una encuesta que vi el fin de semana, tiene 25% de intención de voto. Creo que fue la encuesta de Caracol. Segundo estaba Fajardo con 23%. ¿Quién es Gustavo Petro para ti? Para mí, Gustavo Petro es un aprendiz de Hugo Chávez. Cuando Chávez fue amnistiado en los años 90 y fue por primera vez a Colombia, uno de los áulicos, o como le dicen ustedes en Perú, los ayayeros de Chávez, Sí, adulones. era Gustavo Petro. Y él es una persona que sigue ese libreto.
Yo recuerdo esa entrevista que por ahí en el año 98, 99 le hiciste a Chávez, que parecía una mansa paloma. Sí. Pero en realidad tiene detrás toda la arbitrariedad del populismo, de esa vocación socialista de querer dominar todo desde el Estado. Y durante su paso por la alcaldía de Bogotá, los bogotanos vimos lo que significa ese desastre. ¿Y cómo se explica que esté primero en las encuestas si es un chavista agazapado? No lo entiendo. Porque muchas veces los lobos se visten de oveja, Jaime. Y entonces buscan confundir. Pero basta contrastar sus tesis y contrastarlo con su obra de gobierno en Bogotá para darse cuenta que primero hay una gran ineptitud administrativa y por otro lado que tiene el principal síntoma del populismo, que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Crees que hay el peligro real de que Petro gane? Yo creo que lo vamos a derrotar en las urnas. Y el deber nuestro es derrotarlo en las urnas. Yo he estado con él en muchísimos debates. Y en los debates ha habido confrontación de ideas y de modelo y de visión. Porque las tesis de él son como las de muchos socialistas tropicales que quieren tomar leche y comer carne de la misma vaca. Él quiere destruir una serie de sectores que a su juicio son los sectores que dentro de su concepción no le sirven a la economía. Pero son los mismos sectores que a su vez representan fuentes de ingreso para poder financiar los programas sociales. Conocí esa frase, me ha encantado, ¿eh? Tomar leche y comer carne de la misma vaca. Ilustra perfectamente lo que ha pasado en Venezuela. Claro. Perfectamente. Ahora, si ganara Petro, Dios no lo quiera, ¿estaría en juego la democracia en tu país? Yo no sé si está en juego la democracia. Lo que sí creo es que está en juego la viabilidad de tener un modelo que permita tener fraternidad. Yo creo en la fraternidad de la sociedad, yo creo en la fraternidad de empleadores y empleados. Yo creo que las sociedades no se pueden exacerbar con odios de clases. Y él es una persona que trata de sembrar continuamente odios de clases. Y en los odios de clases conducen a esas experiencias fracasadas de Venezuela. ¿Petro ha criticado a Maduro en los últimos años? Petro ha sido muy blandengue, compasivo, además melifluo, si se quiere, con la dictadura de Venezuela. Él, por ejemplo, ha tenido muchos pronunciamientos animalistas, que yo respeto los sentimientos animalistas, pero guarda silencio cuando salen a masacrar jóvenes en Venezuela, cuando se ven torturas como las de Lorenz Saleh, cuando se ven los encarcelamientos sin ningún tipo de garantía judicial ni procesal en Venezuela. Él guarda silencio frente a eso. Pero a mí lo que más me aterra de ese modelo es querer desde el Estado oprimir y tomar decisiones arbitrarias. Eso es lo que para mí representa ese tipo de modelo y por eso hay que derrotarlo en las urnas. ¿Tienes ganas de debatir con él? Me gusta debatir con él, lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en varios foros en Colombia. Yo nunca debato sobre la base del ataque personal. Creo que eso es mediocre en política. Pero sí el conceptual, sí el argumental, sí el de modelo de país. Y ese modelo de país es un modelo fracasado. Es un modelo que lo que quiere es, desde el Estado, tratar de dominar todas las libertades. Ya vimos lo que le pasó a Venezuela. Sí. Y arrancan con un tono y con un discurso lleno de esperanza, pero una vez se afincan en el poder toman decisiones arbitrarias. Petro tomó decisiones arbitrarias de todo tipo en Bogotá. Pero además de eso, no cumplió con lo que se espera de un gobernante. Las troncales, por ejemplo, de Transmilenio no las avanzó, el metro nunca pudo materializarse, adicionalmente se habló de una gran promoción de educación, ninguna de esas metas se lograron, por ejemplo en la cobertura de preescolares que tanto prometió, y así sucesivamente en muchas otras áreas. Los bogotanos tuvimos un desastre de administración, entonces no queremos eso para Colombia y nuestra meta es ganar la presidencia, no porque sea una campaña en contra de Petro, no, la campaña nuestra es por Colombia, por un modelo que lleve a los colombianos a superar ese debate anacrónico izquierda y derecha y poner a Colombia a pensar en el futuro, Jaime. Antes de ir a la publicidad, un aplauso para Iván Duque, por favor. 2 minutos y regresamos con Iván después de la pausa. Ya volvemos. El programa, para mí es un gran honor recibir esta noche, primera semana de febrero, a Iván Duque, candidato presidencial del uribismo.
El 11 de marzo, Iván, para entendimiento de los televidentes, quizá no necesariamente colombianos, se elige al Congreso de tu país, poco más de 100 senadores, poco más de 160 representantes, ¿correcto? Correcto. Pero el 11 de marzo se define también, en cierto modo, tu futuro como candidato presidencial, ¿es así? Ese día vamos a ir a una consulta para escoger el candidato único de una coalición que hemos concertado. Ahí está el doctor Alejandro Ordóñez, la doctora Marta Lucía Ramírez, y nos vamos a medir los tres. Y la idea es que de los tres salga ese candidato único de la coalición y que eso nos permite ir fortalecidos para seguir construyendo este proyecto político y ganar la presidencia el 27 de mayo, y yo espero ser el candidato el 11 de marzo. Las encuestas sugieren que tú vas a ganar el 11 de marzo, ¿verdad? Yo siempre digo una cosa, Jaime, cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple, cuando son malas se trabaja el triple. Hay que estar todos los días en la calle, hablando del programa, dándole afecto a la ciudadanía y generando confianza en las propuestas. Anoche un invitado aquí, un hombre muy inteligente, Abelardo de la Espriella, escritor, Mi columnista, compañero de universidad. habló maravillas de ti, maravillas de ti. Dijo que cuando todos los demás iban a fiestas y a juergas, tú te quedabas estudiando y leyendo. Él siempre me dice eso cuando nos encontramos, ¿se acuerda de eso? Sí, se acuerda de eso, habló muy bien de ti. Pero él dijo, ante la amenaza de que gane Petro o Fajardo, de que gane la izquierda, el centro derecha, e incluyó en ese espacio a Germán Vargas Lleras, vicepresidente de Santos casi todos estos 8 años, ¿verdad?, debería unirse, aglutinarse alrededor de un solo candidato, tú o Germán. ¿Qué piensas de esa idea? Yo pienso lo siguiente, Jaime. Yo creo que la política requiere mucha coherencia. Y nosotros hemos hecho todo este ejercicio desde la oposición. Hoy estamos buscando una coalición amplia sobre la base de la coherencia. Entonces, la ciudadanía sabe premiar y sabe castigar si uno está siendo coherente o está siendo incoherente. Y yo veo que hay candidaturas que no tienen esa coherencia. Porque Germán Vargas es una de ellas. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se entregaron todas estas concesiones a las FARC. Y el silencio, sea complaciente o sea un silencio deliberado, pues se interpreta como que quien tenía la posibilidad de hacer ver una visión que era errónea para el país no lo hizo en su momento. Lo mismo pasa con la política tributaria. Nosotros estuvimos firmes, no votamos ninguna de las reformas tributarias de este gobierno, que además anticipábamos que iban a generar un gran deterioro de la economía, pero otros a través de sus partidos los apoyaron. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que saber premiar esa coherencia. Y Germán Vargas Lleras enfrentó a Santos en las elecciones presidenciales de 2010, de modo que él bien pudo quedarse en el campo opositor. Él decidió subirse al tranvía oficialista y ser vicepresidente de Santos largo tiempo, ¿verdad? Claro, pero además muchas de las tesis de su partido terminaron también validando la refrendación espuria de esos acuerdos. Yo no quiero entrar a hacer un cuestionamiento personal porque no se trata de esto, aquí hay que tratar de pensar en el futuro y unir al país, pero la verdad es que uno se hubiera esperado que cuando el gobierno pretendió pasar por encima del mandato popular del 2 de octubre, las voces que hoy reclaman coherencia lo hubieran podido expresar en ese momento y el país lo hubiera podido valorar mejor. Y esas voces callaron. Callaron. Ahora, yo digo, nunca es tarde para arrepentirse. Y pensando en el futuro y lo que le conviene a Colombia, nunca es tarde para arrepentirse. Pero lo que sí tenemos absolutamente claro es que tenemos que caminar después del 12 de marzo hacia la primera vuelta y que las coaliciones se den en el contexto de una segunda vuelta donde ya queden muy claras las posiciones para Colombia. De modo que si te entiendo bien, si te leo bien, para ti sería una incoherencia, ¿no? Una incoherencia ética, intelectual, moral, pactar con un candidato como Vargas Lleras, que ha representado al gobierno de Santos estos últimos años, ¿verdad? Pues es que yo creo que el continuismo está claro. La ciudadanía sabe perfectamente quiénes estuvieron defendiendo unas tesis y quiénes estuvimos defendiendo otras. ¿El continuismo es Vargas Lleras y de la calle? Yo creo que hay una percepción de continuismo. Ambos. Yo creo, primero, hay unos que representan una mala negociación con las FARC. Representan una negociación que ha conducido a un país ver criminales de lesa humanidad premiados
elegidos congresistas sin necesitar votos. Sí, esto no lo había visto yo nunca. Jaime, yo no me opongo a que en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción se cree un partido político derivado de lo que fue esa organización. No me opongo a eso. Yo no me opongo a que tengan personas que aspiren al Congreso en representación de causas ideológicas, a favor o simpatizantes de ese movimiento. Pero lo que no estoy de acuerdo es que esas prerrogativas se las entreguen a criminales de lesa humanidad. Eso es lo que genera ese gran rechazo social en Colombia. Me interesa mucho tu visión sobre Sergio Fajardo. Yo no lo conozco, no lo he entrevistado. Despierta mi curiosidad. He leído que fue matemático, no sé si sigue siéndolo. En las encuestas tiene una posición más o menos buena. Ha sido alcalde, creo, de Medellín, ha sido gobernador de Antioquia. Yo no sé si es izquierdista radical como Petro o si es una izquierda moderada, compatible con las formas democráticas. ¿Cómo ves tú la candidatura de Fajardo, Iván? Yo pienso que en política, Jaime, hay que tener posiciones. Y hay que tener posiciones claras. Uno, si piensa gobernar un país como Colombia, que tiene tantas dificultades, uno no puede tener una actitud vergonzante frente a la seguridad. Porque la seguridad es un bien público, es un valor democrático del cual depende el libre ejercicio triunfante de las libertades. Uno no puede tener una postura vergonzante frente al desarrollo del sector privado. Porque un país necesita tener claridad de cuál es el modelo de promoción de las empresas. Y necesita tener claridad sobre cómo debe ser un modelo tributario en función de una capacidad empresarial de generar empleo formal. Y uno no puede tener una actitud temerosa o ambivalente frente a la forma en la que se tienen que abordarse reformas estructurales como la reforma pensional o la reforma a la salud o la reforma a la educación. Y me parece a mí que el gran contraste de esa candidatura con la mía es que nosotros estamos haciendo este ejercicio con posiciones claras y firmes. Yo te acabo de entregar este folleto que son las propuestas que le hemos hecho a Colombia. Son propuestas claras, que se responden, que se argumentan. Y yo creo que los colombianos están esperando construir un futuro donde haya un gobernante que le diga a la ciudadanía con firmeza y con claridad qué es lo que quiere en las principales... Entiendo. De manera que a tus ojos Fajardo no se define, no es claro, muda convenientemente de posturas o convicciones, no se sabe bien cuál es su agenda. Es que lo que un país necesita de un gobernante es que sea predecible. Jaime, cuando uno elige a un gobernante es porque tiene claro qué es lo que quiere hacer con un país, qué es lo que quiere liderar. Pero lo que uno no puede es tener gobernantes impredecibles. El problema con Santos es que era impredecible porque no tenía ningún tipo de arraigo o apego ideológico, ni siquiera ningún compromiso de cumplir su propuesta de gobierno. Y por eso los colombianos se sintieron defraudados, traicionados. Sí, solo había con Santos una lealtad que es a su vanidad, a su ego. No se puede gobernar un país alrededor de esa lealtad tan feble, ¿no? Pero Fajardo, en los tiempos en que Petro era áulico, adulón, guía turístico de Chávez en Colombia, chaperón de Chávez, ¿Fajardo en esos tiempos era chavista también? Yo no creo que el tema de Sergio Fajardo sea un tema de militancia en el chavismo. No se puede decir en justicia que es chavista o que lo ha sido. No, pero yo sí creo una cosa. Para llegar a los albores de lo que le ocurrió a Venezuela, hay dos caminos. Hay un camino en horno microondas y hay un camino en estufa de leña. Petro es el horno microondas y hay otras candidaturas que son la estufa de leña. Nosotros hoy necesitamos al país promoverle un sentimiento de legalidad, Jaime. La legalidad es que se cumpla la ley. Y es más, cumplir la ley es que el que la hace la paga, que al ELN no le demos el mismo tratamiento complaciente, que de una vez por todas no estemos premiando o atenuando a los criminales según su capacidad de hacer daño y su función ideológica. Emprendimiento, modelo económico de mercado
pero con solidaridad y un modelo de equidad que empiece por empleos formales. Me ha gustado lo del horno a microondas, Petro, estufa de leña de Fajardo. Me ha gustado, esa frase me ha gustado. Pero además creo que en esa estufa de leña, la estufa es Sergio Fajardo y el que pone la leña es Santos. Porque Santos Inspectore, y mis fuentes son confiables, me dicen que le susurra al oído a Fajardo, yo quiero que ganes tú. Seguramente hace lo mismo con De la Calle y con Germán Vargas Lleras, no me sorprendería, ¿no? Porque él juega así. Pero me dicen que a Santos no le disgustaría que ganara Fajardo. Él es un jugador. Le gusta jugar póker y el póker es el arte del engaño. Sí. Es el arte de hacerle creer al contrario el juego que se tiene. Y el buen jugador de póker siempre trata de tener varios juegos en la mente. Pero gobernar un país no es jugar póker, es que un país no se puede gobernar jugando póker. Claro. Por eso, porque la gente espera, la ciudadanía espera que sus gobernantes sean predecibles. Lo más importante para un país es ser parte integral de la agenda de un gobernante. Si Santos juega póker, ¿tú a qué juegas? ¿Cuál es tu juego? Yo soy malo para jugar póker. A mí me gusta jugar de frente. Mostrar las cartas. Mostrar las cartas. Mostrar ¿no? las cartas. Lo que hay ahí en este follaje es mostrar las cartas. Es decir a los colombianos qué queremos, pero además invitarlos a participar en la construcción de ese proyecto de país, que es una de las cosas que yo he planteado desde el primer día. Esta no es una campaña sobre Iván Duque, es una campaña sobre todos, y la idea es construir un proyecto para todos y un proyecto de futuro. Pero déjame decirte algo antes de ir a la publicidad. Tú eres mucho más inteligente que Santos. Santos está sobrevalorado, sobrevalorado. Tú a Santos le ganas jugando bagamon, damas chinas, ajedrez y póker también, Iván, póker también. Bueno, Colombia se juega su futuro en las próximas semanas, en los próximos meses. No exagero si digo en las próximas semanas, estamos a 8 de febrero y el 11 de marzo van a votar para elegir a un nuevo Congreso. Y además el 11 de marzo la coalición que integra a Iván Duque, candidato presidencial del uribismo, va a elegir a uno de tres, a uno que va a ser el candidato ya final, definitivo, ¿no? Me interesa mucho tu visión sobre Venezuela, es decir, ¿qué harías distinto respecto de la dictadura venezolana, asumiendo, y es una hipótesis pesimista, que Maduro y su pandilla sigan en el poder en agosto de este año? Si tú ganas y eres presidente de Colombia, ¿qué harías respecto de esa dictadura cruel y abusiva que además ha tenido unas consecuencias tremendas en la vida de los colombianos, ¿no? Jaime, hoy hay una buena noticia. La fiscal de la Corte Penal Internacional le anunció al mundo que abrió observación sobre Venezuela. Hace 6 o 7 meses que estuve aquí en tu programa. Ese es un tema que instalaste tú. Te dije que habíamos ido a la Corte Penal con la firma de 76 senadores de Colombia, más de 50 congresistas de Chile, a hacer esa denuncia y a pedir que se abriera además la observación sobre Venezuela. Por uso excesivo de la fuerza en la represión. Por violaciones sistemáticas. Detenciones ilegales, tortura. Torturas, desapariciones forzadas, persecuciones en persona protegida. Recuerdo que tú fuiste a la Corte Penal Internacional. Y lo hicimos por un deber moral. Sí. Que yo se lo planteo así a los colombianos. Tú vives en un edificio, Jaime, en el apartamento 202. Y en el 201 hay un vecino que todas las noches golpea a su esposa, golpea a los niños, oyes los gritos, oyes lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿cuál es tu deber? Salir, abrir la puerta, montarte en el ascensor, saludar con cinismo al vecino, o denunciar lo que es un atropello y una ilegalidad a todas luces. El deber moral de los gobernantes que creemos en la democracia, en la Carta Interamericana, los que pretendemos gobernar a nuestros países, los que somos senadores, es denunciar esos atropellos. Lo hice como senador y lo volveré a hacer como jefe de Estado e invitaré a muchos más países para que denuncien esa dictadura. Eso es algo que tenemos que hacer hasta que ¿qué? Hasta que caiga esa dictadura. Y yo espero que la Corte Penal Internacional, con esta observancia, termine abriéndole una investigación formal a Nicolás Maduro. Entre tanto, hay un problema humanitario que no podemos darle la espalda. Yo estoy proponiendo que Colombia cree un fondo multilateral para atender esa crisis humanitaria. Casi 600.000 venezolanos en tu país. Y nos demoramos. Van a ser 1 millón este año. Y nos demoramos. Esas son cosas que se venían advirtiendo desde hace 2 años. En debates en los que participamos en el Congreso advertimos esto. Hay que tener un fondo multilateral para una atención
de ese flujo migratorio en búsqueda de asistencia humanitaria. Y por otro lado, Jaime, yo creo que hay que buscar que entre varios países podamos también amortiguar ese flujo migratorio con visas temporales, con permisos temporales. ¿Para qué? Para que no sea Colombia el único país que amortigue ese flujo migratorio, o de lo contrario la crisis humanitaria va a ser todavía mayor. Lo que ha hecho Santos hoy, que es anunciar que va a endurecer los controles migratorios para impedir que pasen tantos venezolanos, ¿es la respuesta correcta? Jaime, lo de Santos es todo igual. Es que llevamos años viendo esto, incubarse. Y entonces hoy, cuando ya la gente de Venezuela sale desesperada, angustiada, casi que en condiciones famélicas, a buscar llegar a Colombia, le dice, venga con pasaporte. El problema no son los venezolanos que pasan a través de los canales migratorios tradicionales, son los que entran por los otros canales. Y lo que tenemos es que resolver esto ordenadamente. Un fondo multilateral que permita que en Colombia garanticemos una cobertura de atención básica es fundamental. Por otro lado, va a haber en situaciones de frontera la necesidad de tener en algunos lugares instalaciones temporales, por lo menos para que esas comunidades puedan estar, mientras se hace una normalización migratoria. Y por otro lado, nosotros no podemos dejar de acoger con cariño y con hermandad a muchos venezolanos, e inclusive hijos de colombianos que se fueron a Venezuela. Hay que ver muchos. Yo creo que centenares de miles de colombianos se fueron en otras épocas a vivir en Venezuela. Jaime, yo lo vivía en mi familia. Yo tuve un tío abuelo que en los años 60 del siglo pasado se fue a Venezuela. Claro. Y vivió 50 años. Claro. Y lo acogieron y encontró empleo y creó un proyecto de vida. Nosotros hoy no podemos rechazar eso frente a los hermanos venezolanos. Claro, hay que sí tomar unas decisiones frente a la criminalidad que puede venir de Venezuela a hacer daño en Colombia. Pero hay que acoger a los hermanos venezolanos con todo el amor y con todo el deseo de brindarles a ellos ese albergue y ese refugio temporal mientras recobran sus libertades. Muy bien dicho. Pero presionar que caiga esa dictadura. Muy bien dicho. Ahora, me ha gustado la frase del vecino, ¿no? El edificio, hay un vecino que le pega sistemáticamente a su mujer, a sus hijos, ¿no? Abusa de ellos. Y entonces uno está pared por medio oyéndolo todo. De modo que uno es testigo y uno tiene que tomar una decisión, o lo denuncia o lo apaña. Si uno lo saluda cortésmente, le abre la puerta del ascensor, bueno, uno está siendo cómplice de él. ¿Qué hizo Santos con ese vecino abusivo? ¿Cuál fue la conducta de Santos con Maduro? A mí me llama mucho la atención una cosa. Por allá en el año 2004, Juan Manuel Santos publicó una columna que decía: arde Venezuela y puede quemar a Colombia. Era una diatriba muy bien estructurada contra Chávez. Y en el año 2010 lo acoge y lo presenta como su nuevo mejor amigo. ¿Para qué? Para utilizarlo, quizás, en favorecer su propósito de un acuerdo con las FARC. Entonces privilegió la ayuda de ese régimen para cualquier cosa con las FARC a cambio de su complicidad sobre la incubación de una dictadura que hoy tiene sometido y destruido a un país. Sí. Esa es una actitud inmoral, Jaime. Sí. En otras palabras, Santos quería ser el presidente de la junta del condominio y quería que el vecino abusivo, sádico, cruel votara por él. Buen ejemplo. En otras palabras, ¿no? Buen ejemplo. Puro ego. Es un buen ejemplo. Puro ego, ¿no? Es que ahí es donde está la gran decisión de los ciudadanos sobre qué tipo de gobernante quieren. ¿Quieren un gobernante que está dispuesto a doblegar sus principios en función de las oportunidades temporales? ¿O quieren elegir un gobernante que defienda los principios, que defienda la democracia, que defienda las libertades? Yo quiero ser ese presidente, que le diga a los colombianos y que los colombianos entiendan que con transparencia lo nuestro es defender estructuralmente lo que debe ser un país democrático con legalidad, donde se haga cumplir la ley y donde hagamos cumplir también los acuerdos internacionales, la Carta Democrática. Es más, Jaime, yo he dicho, yo no voy a ser un presidente que va a seguir manteniendo a Colombia en UNASUR mientras UNASUR siga siendo un áulico, un protector de esa dictadura en Venezuela. O UNASUR toma una actitud firme para denunciar esa dictadura,
¿O es preferible que nos retiremos de UNASUR y más bien reiteremos nuestro deseo de pertenecer al sistema interamericano, donde hay una carta democrática que significa la defensa irrestricta de los valores? En ese sentido, si eres presidente de Colombia el segundo semestre ya de este año, y en Venezuela hay todavía la dictadura que hoy la oprime, la subyuga, ¿considerarías romper relaciones diplomáticas con Caracas? Es que yo pienso lo siguiente. ¿Cuáles son las relaciones diplomáticas que hay hoy? Mantener un diálogo telefónico o unos canales abiertos, bueno, digámoslo, hay cosas desde el punto de vista comercial que uno las puede tener, pero hoy no hay una relación, Jaime. Es que mientras nosotros sigamos teniendo dubitaciones entre lo que está pasando y lo que debemos hacer en defensa de los principios democráticos, vamos a seguir incubando esa dictadura y que se afiance aún más. Este dictador está convocando unas elecciones que son unas elecciones manejadas y manipuladas por él para garantizar su permanencia en el poder. Los países de América Latina, que firmamos la Carta Democrática, todos al unísono tenemos que rechazar esa convocatoria de elecciones y todos deberíamos buscar el aislamiento político de esa dictadura. Bueno, son fraudulentas antes de contar los votos. Lo son porque no permiten que Leopoldo López sea candidato, no permiten que Enrique Capriles sea candidato. Esa ya es una forma de viciar de origen la elección. Pero aún si lo permitieran, Jaime, aún si lo permitieran. Sí, aún si lo permitieran. Porque es que lo que ha ocurrido allá es la apariencia de elecciones y terminan invitando a los candidatos para que se hagan medir con el dictador, pero el dictador siempre gana. Entonces la participación de los otros termina también convalidando un sistema fraudulento. Yo creo que lo que tenemos que tener claro todos los países del continente es que lo que hay allá es un poder totalitario que absorbió el poder de las cortes, la autoridad electoral, absorbió la iniciativa privada porque toda está aniquilada y adicionalmente tiene la capacidad de ejercer justicia al dedo del gobernante. Ese tipo de cosas es lo que queremos que llegue a su fin. De modo que, si te entiendo bien, la oposición democrática venezolana no debería participar de estos comicios inscribiendo candidaturas. Si participan con la ausencia de garantías que hay en este momento, terminan convalidando esa dictadura. Si tú eres presidente de Colombia y el presidente Trump te llama por teléfono y te pregunta, señor presidente Duque, hasta ahora no hemos podido derrotar a la dictadura venezolana, ¿qué consejo nos da usted? ¿Qué podemos hacer para ayudar a la causa de la libertad en Venezuela? Yo creo que hay que buscar una gran presión internacional y tiene que ser una presión concertada. ¿Aprobarías el embargo petrolero contra Venezuela? Creo que es una medida que es perfectamente considerable, porque al final del día el dictador se sigue valiendo del petróleo para oxigenar la dictadura. Pero yo creo que más que el embargo lo que hay que buscar es una gran presión internacional, no solamente en lo económico, sino también en lo penal. Es que necesitamos que la comunidad internacional también presione a la Corte Penal Internacional para que abra las investigaciones. Y necesitamos también que haya una presión internacional para que el pueblo se pueda hacer expresar y que realmente haya unas elecciones libres con una supervisión internacional creíble. Ese es el mecanismo para sacar esa dictadura. Ahora, esta es una pregunta hipotética y además es una hipótesis odiosa, pero si Petro gana las elecciones el 17 de junio, en vísperas, además de que Colombia debute el 19 en el Mundial de Fútbol, ¿tú crees que Maduro se contentaría si Petro gana? ¿Maduro estaría alegre, eufórico si le dicen ganó Petro en Colombia? Creo que sí. Sería una buena noticia para él. Creo que Maduro estaría muy contento y además estaría regocijándose donde quiera que esté también el espíritu de Hugo Chávez, que fue el promotor de Gustavo Petro. Y si le dicen a Maduro, al mismo tiempo que a Santos ganó Iván Duque, ¿cuál de los dos estaría más triste? Yo creo que la llegada a la presidencia mía, como espero con el respaldo de los colombianos, representa una gran esperanza para un país que quiere superar esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y pensar en el futuro con legalidad, con emprendimiento y con equidad. ¿Quieren que se quede un ratito más, Iván? Claro. 2 minutos y regresamos con Iván Duque. Ya volvemos. Bueno. Este es el tramo final ya de la entrevista con Iván Duque. Un muchacho, Iván Duque, tiene apenas 41 años, ¿no? Y es candidato a la presidencia de Colombia. Para eso hace falta tener coraje, ¿no? Ahora,
te voy a hacer algunas preguntas más personales. ¿Tú eres un hombre de familia? ¿Estás casado? ¿Eres papá? Estoy casado hace 15 años, cumplo 15 años de casado el 15 de febrero. Ah, ahora, en vísperas ya. Y tenemos 2 niñas y un niño. Luciana, la niña mayor, Matías, Luciana tiene 11 años, Matías tiene 7 y Eloísa tiene 5, cumple pasado mañana. Qué lindo, qué lindo. ¿Eres un hombre de familia? ¿Los fines de semana te gusta estar en casa, jugar con tus hijos? Ahora en campaña ha sido muy difícil, pero sí, la verdad es que lo que más me gusta es compartir con mi familia. De hecho, yo tengo muy poca vida social distinta a mi trabajo. Yo el espacio que tengo siempre trato de disfrutarlo con ellos. Y cada uno de mis hijos trato de encontrar momentos con cada uno. Ahora estoy empezando a disfrutar cuando tengo algún rato libre. En el Xbox con mi hijo estoy dedicado a jugar FIFA 18 y a tratar de ganarle. Que es un videojuego de fútbol. Un videojuego de fútbol y ahora que viene el Mundial. Mi hija mayor le encanta leer y le encanta contar historias y a la menor le encanta dibujar, bailar, es mucho más aventurera. Entonces con cada uno hay como una conexión especial. ¿Por qué te enamoraste de tu mujer? ¿Cuál es el valor que más la distingue, que más te capturó? Muchas cosas y yo creo que todavía sigo enamorado, la verdad, ¿no? Y no lo digo con cursilería, lo digo de verdad con sentimiento, ¿no? María Juliana ha sido para mí definitiva en mi vida. Es una persona alegre, con un gran sentido del humor, una compañera inigualable, un polo a tierra en muchas cosas. Disfrutamos las cosas más sencillas y más elementales de la vida y hemos construido una familia de la cual nos sentimos muy orgullosos. ¿No le da miedo el mundo de la política? Sí, ella no le gusta mucho la política como tal, pero tiene la agudeza de entender muy bien lo que la ciudadanía siente y quiere, y es un muy buen polo a tierra. Ella me dice, pienso esto, pienso lo otro, percibo esto, y me nutre todos los días de reflexiones. ¿Quién tiene el verdadero poder en la casa, ella o tú? Yo creo que hay una película de la boda griega que tú recordarás que tenía una frase buenísima que decía: el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello. Y la cabeza solamente se mueve para donde No la recordaba. Qué buena frase. Bueno, y ¿qué relación tienes con el ego? Porque antes hablábamos del ego de Santos. Fíjate, yo creo que por una parte no se puede ser político, no se puede llevar una vida pública sin un mínimo ego robusto. Hay que tener un poco de autoestima, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado con el ego. El ego es un animal salvaje. Es una bestia a la que hay que tener enjaulada. Tú abres las puertas de la jaula, sueltas al ego y puede hacer mucho daño, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con el ego, con la ambición, con los sueños de grandeza? ¿Cómo manejas eso? Me gusta la forma en la que planteabas la pregunta, porque la autoestima sin principios se vuelve ego. Uno debe tener autoestima, y autoestima es saber valorar los esfuerzos que uno adelanta como ser humano. El ego y el ego desbordado es otra cosa, que es anteponer solamente la conveniencia personal sobre todo lo demás. La vanidad, la frivolidad. Claro, y lo peor que le puede pasar a una persona en la vida pública es que la vanidad lo consuma. Yo todos los días le pido a Dios que me dé la sabiduría de siempre ser capaz de escuchar, de siempre tener la capacidad de ser autocrítico y de siempre estar ubicado en los principios y en los intereses superiores más allá de las vanidades personales. Una gran respuesta, porque es capital en un político saber escuchar, saber rodearse de gente que sabe igual o más que tú, porque uno no puede saberlo todo, ¿verdad? Correcto. Y hay que reunirse de gente competente y escucharla, ser juicioso y humilde en escucharla. Me parece que en esto Álvaro Uribe, cuando era presidente, era ejemplar. Era admirable, porque iba de pueblo en pueblo escuchando las necesidades de la gente, ¿no? Esa quizás es una de las influencias más positivas que él ha ejercido en mí, porque además hemos construido una relación de amistad y de trabajo a lo largo de muchos años. ¿En qué momento comenzó? Cuéntanos, por favor. Yo trabajé durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo y con cierta frecuencia tenía la posibilidad de tener contacto con él.
Pero él deja la presidencia y me invita a ser su asesor en Naciones Unidas, ser su profesor asistente, trabajar en su proyecto de memorias y manejar la agenda internacional de él. Entonces compartimos 18 meses en un ámbito intelectual, laboral, y era para mí un aprendizaje y obviamente una gran oportunidad de trabajo. Tú eras un muchacho, además, ¿qué edad tenías? No, yo tendría en ese momento, tendría casi unos 32 años, 33 años. 30 y poco. Pero se formó también una relación donde uno aprende observándolo. Y el valor más importante que él tiene como líder es que él siempre está escuchando a la ciudadanía. Sí, sí. Siempre. Y hay algo que a mí me parece que es muy auténtico en su personalidad y que de alguna manera yo lo he venido también practicando, quizás con la influencia de él. Los talleres que adelantamos para esta campaña, que él tenía sus consejos comunitarios, era para construir con la ciudadanía opciones. No es el político que llega a dictar cátedra, ni llega con actitud de pontífice, sino es el líder que escucha a la comunidad y construye con la comunidad. Esas 162 propuestas que tienes ahí, Jaime, son producto de ese ejercicio de diálogo de nuestro equipo con la ciudadanía. Y yo creo que esa herencia de Álvaro Uribe es necesaria recuperarla en el país. Este gobierno se olvidó del diálogo con la ciudadanía y prefirió el diálogo con los violentos. Hay que recuperar el diálogo fraterno con los ciudadanos. No son pocos los jóvenes colombianos, y me duele cada vez que visito tu país, al que llevo en el corazón, quienes creen, están desinformados, no han vivido las horas más oscuras de Colombia, que el gobierno de Uribe fue abusivo, violó los derechos humanos, protegió paramilitares, fue de extrema derecha, fue un gobierno esencialmente abusivo e injusto, al punto que casi lo caricaturizan como un dictador, ¿no? Casi. A esos jóvenes que simplemente no entienden la grandeza de Uribe y la grandeza del legado de Uribe, ¿qué les dirías tú? Es decir, ¿por qué esos jóvenes están tan engañados respecto de lo que fue Uribe y de lo que dejó como corriente política, el uribismo? Es muy importante siempre volver a la historia y contar la historia. Yo valoro muchas cosas del gobierno del presidente Uribe. Colombia en el año 2002 era un país donde 350 alcaldes no podían gobernar en sus cabeceras municipales, Jaime. ¿Por qué no podían gobernar? Porque estaban acechados por el terrorismo, porque estaban amedrentados por la violencia. Y tuvimos un gobierno que redujo en un 50% los homicidios, en más de un 60% los secuestros, en más de un 70 o 80% los ataques terroristas. Pero no solamente eso, fue un gobierno que con la seguridad detonó una gran actividad económica. Es un país que en esos 8 años multiplicó su ingreso per cápita, multiplicó por 4 sus exportaciones y en lo social acercó al Estado con las familias con programas de subsidios directos, aumentó el régimen subsidiado de salud, mejoró la cobertura de educación, llevó la banca de las oportunidades a las comunidades donde antes no tenían acceso al financiamiento. Entonces fue un gobierno que transformó al país y yo creo que lo que tenemos que hacer es todos los días volver a contar esa historia y mostrar que ese gobierno le devolvió lo más importante a los colombianos, la esperanza y la confianza en un mejor futuro. Bueno, no podrían haber elegido los uribistas un mejor candidato, no solo porque eres un hombre bueno, de un gran corazón, de un corazón compasivo con los que sufren, los más débiles, pero además porque eres un hombre preparado, te has educado en Georgetown, en Harvard, eres una mente brillante, así es que tendrás que poner tu intelecto y tu corazón al servicio de Colombia. Cuentas con mi profunda amistad y admiración. Sabes bien que si yo fuera ciudadano colombiano, no vacilaría en votar por ti. El 11 de marzo, el 27 de mayo y cuando le ganes a Petro el 17 de junio. Suerte. Muchas gracias. A ganar, Iván Duque. A ganar. Muchas gracias a ti. Un placer. Muchas gracias. Un aplauso.